predicó en Papiamento, yo predico ahorita en este culto, pero prácticamente traemos la misma enseñanza porque consideramos que era muy importante poder traer y que cada grupo que viniese, los que vinieron al primer culto, pudieran llevarse el conocimiento de que nuestra familia es un diseño exclusivo de Dios. Amén. Leamos Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Todos leámoslo, por favor, todos leámoslo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oremos a Dios. Señor Jesús, bendícenos con tu palabra, Dios. Respáldanos, ayúdanos, Señor. Oh Dios maravilloso, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres especial, tú eres único, Dios. Bendice, bendice tu iglesia, Señor. Da la sabiduría a cada hombre, a cada mujer, a cada padre, a cada hijo, oh Dios, para comprender el diseño que tú trazaste, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Pueden sentarse, tengan la bondad. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta mañana bajo un tema, y es la familia, un diseño exclusivo de Dios. Repítalo conmigo, por favor. La familia, un diseño exclusivo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, hemos estado esta semana bajo un lema muy bonito, y es una familia en el propósito de Dios. Ese título, ese rótulo, ya nos dice algo a nosotros. Y sabe algo, hermano, nos estaban hablando el jueves, nos estaba predicando la hermana Luz Elena sobre lo que es la familia. Cuando un arquitecto organiza o diseña un proyecto, cómo tiene cuidado de cada una de esas áreas de ese proyecto. Nos hablaba también ella acerca de las emociones. Amén. Y hablaremos de las emociones en estos días. Traeremos un tema que tiene que ver con las emociones, porque las emociones controlan a los seres humanos. Y dependiendo cómo seamos emocionalmente, así seremos en la gran mayoría de situaciones de la vida. Ayer sábado nos predicaba la hermana Débora. ¿Alguien recuerda de qué nos predicaba la hermana ayer? Nos hablaba del amor de principio a fin. Amén. Y cómo la vida nuestra debe mantenerse ahí, aunque los seres humanos quieran cambiar el proyecto, el diseño, pero debe mantenerse ahí. La hermana Mónica nos hablaba sobre la familia, un diseño exclusivo de Dios, y yo quiero continuar hablando acerca de ese tema. La familia, un diseño exclusivo de Dios. Amén. Hermanos, la hermana nos hablaba acerca de los aviones, y permítame decirle, nos contaba la historia de un avión, un Boeing, que la compañía Boeing en Estados Unidos diseñó para que ese avión fuera exclusivo para las personas de viajes, gente de negocios. Así que si tienen por ahí la imagen, la podríamos poner. En ese avión diseñaron todo prácticamente para que quien esté ahí vaya cómodo, confortable, con todos los lujos, una tremenda cocina, una tremenda sala de estar,
una sala de juntas, una muy buena habitación donde quien esté ahí no tenga de qué preocuparse. Es más, se olvide de que está volando y de que el viaje son 8, 10 o 15 horas de un lugar del mundo al otro lado. Así que se han sacado diseños exclusivos. Yo estaba leyendo, ella prefirió lo del avión, yo preferí lo del auto. Así que yo estaba mirando los autos y precisamente un auto, y en el campo de los autos hay diseños exclusivos que quien paga por ellos lo paga para que sea solo para él. Pero ese diseño le cuesta una cifra extraordinaria de dinero. Así que hay autos que mientras el auto mío vale 12,000 florines, el auto, un Bugatti de un modelo especial, aquí lo tengo, un Bugatti La Voiture Noire, ese auto cuesta 11 millones de euros. Escúcheme, 11 millones de euros. Así que son cifras, hermanos, que se salen del contexto nuestro. Pero ¿qué lo hace tan valioso? La exclusividad de ese auto. La calidad, el diseño, la forma, la estructura, su radio, su confort, su calidad de vida, que la persona que lo tiene puede disfrutar en ese auto, como en el avión que nos estaba mostrando la hermana Mónica. Son diseños exclusivos. La exclusividad, hermanos, en el mundo del comercio, la fabricación, la tienen algunas empresas de importancia, de trascendencia. Hay exclusividad en prendas de vestir. Así que hay prendas de vestir que solo se la fabrican a una persona, ese diseño, y nadie más, y él paga por esa exclusividad y le garantizan eso. Hay exclusividad en una casa, en una pintura, en algunas joyas hay exclusividad. Hay diseños de joyas que son exclusivos, no hay más. Amén. Permítame decirle, hermano, lo que hace exclusivo un avión, una joya, lo que hace exclusivo un auto, una casa, lo que lo diseñó, es que no es de uso corriente. Los materiales usados allí son exclusivos. La forma y todo lo que está puesto ahí tiene unas características especiales. Pues déjeme decirle que el hogar y la familia, como leíamos en Génesis, es un diseño no de la tierra, es un diseño del cielo, es un diseño de parte de Dios, aleluya, es un diseño exclusivo, hermanos, amén. Yo no sé si usted está de acuerdo con ello. La familia es un diseño exclusivo de Dios en todo lo que encierra la familia. Ella es un diseño exclusivo. Así que, y déjeme decirle algo, hermano, este diseñador es perfecto en todo. Amén. Hermano, el diseñador de la familia es perfecto en todo. Amén. Dios no se ha equivocado, iglesia, hermano, amigo que está aquí. Dios no se ha equivocado. Así que el Señor dijo allá en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que entendamos ya características de este diseño exclusivo. Característica número 1, fue Dios el que lo diseñó. Amén. Fue Dios el que lo diseñó. Característica número 2 de este diseño, lo hizo a su imagen. Amén. Lo hizo a su imagen. Característica número 3, los hizo varón y hembra. Así que eso ya nos está diciendo a nosotros
que los diseños que están tratando de formar de familias por ahí están por fuera del diseño de Dios. Amén. Dios dijo varón y hembra. Amén. Varón y hembra. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, somos exclusivos en cada uno de esos puntos. Pero escúcheme algo, en ese diseño está la bendición. Así que el verso siguiente dice, verso 28, y los bendijo Dios. Quiere decir que el que los diseñó vio que su diseño era bueno. Amén. Vio Dios que su diseño era bueno y los bendijo. ¿Y qué le dijo Dios a ese diseño? Característica número 5. Ustedes pueden fructificar y ustedes se pueden multiplicar y ustedes pueden llenar la tierra. Y me gustó algo que dijo la hermana Mónica. Dios no hizo una serie de modelos así. No, Dios nos hizo, hermano, exclusivos. Gloria al nombre de Jesús. Y cada familia entonces se multiplica y podía avanzar y desarrollar la raza humana. Hermano, eso es el diseñador. Hizo un diseño exclusivo de la familia. Amén. Y déjeme decirle, hermano, somos exclusivos por todas esas características. Por eso todo lo que el hombre quiera ponerle no llega a la exclusividad de lo que Dios hizo. Y necesitamos entender eso esta mañana. Y necesitamos comprenderlo, hermano, porque nos están bombardeando con toda clase de pensamientos en el entorno de familia, tratando de decirnos, no es que dos hombres pueden formar familia. No, pueden juntarse, pero formar un diseño como lo hizo el dueño, el creador, el que es perfecto, hermano, eso no se puede. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos, somos exclusivos, la familia es exclusiva desde algunos aspectos, desde lo emocional. ¿Qué más? Los que estuvieron, lo biológico y lo espiritual. Amén. Así que nosotros somos exclusivos y no solo en esos aspectos, hay más. Son los que decidimos traer para compartir un poco con ustedes. Somos exclusivos desde lo biológico, desde lo emocional y desde lo espiritual. Amén. Eso quiere decir que desde lo biológico es importante entender que dos hombres no pueden procrear. Dos mujeres tampoco. El diseño de este diseñador perfecto hizo que el hombre con la mujer, siendo diferentes, puedan ser complementarios el uno con el otro. Amén. Así que usted no podrá juntar dos hombres. Ellos no se logran complementar. Usted no podrá juntar dos mujeres porque no se logran complementar. Permítame decirle, pero en el diseño perfecto de Dios, biológicamente se pueden unir y de ellos puede nacer la vida. Amén. De ellos viene una criatura, viene un niño, viene una niña, porque es parte del diseño. Así que biológicamente Dios diseñó al ser humano con una exclusividad única en ese aspecto. Amén. Pero déjeme decirle, hermano, Dios diseñó al ser humano exclusivamente en lo emocional. Alguien puede decir, pero los animales también se pueden unir, se pueden aparear y nace otro animal, pero ellos no tienen emociones. Ellos no pueden vivir como vivimos nosotros. Ellos no pueden razonar, ni pensar, ni vivir la experiencia que nosotros tenemos desde el punto de vista emocional. Eso nos lo dio Dios a nosotros. Por eso la vida en pareja y en familia es algo exclusivo. Es algo que Dios se lo dio al ser humano. Pero hermano, tiene unas características propias de nosotros. Amén, amén.
Pero también Dios nos hizo exclusivos desde lo espiritual. Eso quiere decir que hay algo dentro de nosotros, de la familia, dentro del hogar, que nos conecta con Dios, que nos lleva a entender una relación directa con Dios, una relación directa con su Creador. ¿Sabe por qué? Porque el versículo de Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Eso que Él colocó en el hombre lo conecta con Él. Amén. Y eso está dentro de nuestra familia. Y hermano, queremos hablar de este diseño exclusivo, porque los seres humanos han querido en este tiempo tratar de cambiar esa estructura. Han cambiado la estructura de la pareja, han cambiado la estructura de lo emocional. Entonces ellos quieren hablar de que se pueden unir hombres con animales, mujeres con animales, y se pueden formar toda clase de vínculos, pero van en contravía con lo de Dios. Ellos quieren sacar lo espiritual del ser humano y sacar a Dios de su existencia. Pero permítame decirle, hermano, el diseño que Dios nos dio es un diseño exclusivo, es un diseño perfecto, es un diseño maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Ese diseño, como Dios lo dio, hermanos, desde lo espiritual, desde lo biológico y desde lo emocional, le da equilibrio al mundo. Así que el mundo tiene equilibrio. Y yo quiero que entiendan esto, hermanos. Si el mundo, y aquí es donde los que estamos aquí tenemos que valorar este diseño, porque hermano, el mundo lo quiere cambiar. Y yo quiero que usted me entienda esto. El mundo, algunos seres humanos quieren cambiar el diseño de Dios porque están en contra de Dios, porque están enojados con Dios. Pero a veces nosotros, con nuestros problemas internos en el hogar, y allá es donde quiero aterrizarlo a usted y llevar este mensaje, nosotros con nuestros problemas de hogar, discusiones, no la entiendo, lo mío es lo que vale, lo suyo no, y yo no cedo y yo no cambio, y aquí me paro, y mi forma y mi estructura. De otro lado, lo que el mundo está destruyendo, nosotros también desde nuestra manera les estamos caminando en la misma dirección que ellos quieren llevar la familia. Amén. Y hermanos, el diseño que Dios hizo le da equilibrio al mundo. Y alguna vez hablábamos sobre las abejas. Usted sí sabe que si esas abejitas que llegan al patio de su casa a polinizar la flor que tiene ahí, si usted la mata y si acabáramos con las abejas, alteramos el sistema del mundo y se acabarían muchas cosas en la cadena alimenticia suya y mía. Así que hay cosas que usted quizás y yo no entendemos. Hay gente que dice: mata las abejas, fumiga y hace esto y lo otro. Pero ten cuidado, ellas son parte de un ciclo de vida. Hay gente que dice: uy, qué pereza el calor. No, el sol es parte del ciclo, pero la noche es parte del ciclo, la luna es parte del ciclo, el mar es parte del ciclo. Y lo que tenemos, hermano, el diseñador, cuando diseñó la familia, le dio un equilibrio cuando hizo un hombre y vio un hombre. Pero Dios lo vio, su voz no es delicada, su contextura física es diferente, pero cuando Dios lo vio y dijo: no es bueno. Él está bien hecho, pero necesita a alguien diferente que le muestre otra visión de la vida y otra óptica. Y entonces Dios dijo: le haré ayuda idónea. Amén. Hermano, si Dios quisiera a 2 hombres, no hubiese creado las mujeres. Así que los seres humanos están inventando una cantidad de cosas que Dios no diseñó,
que Dios no estructuró, que Dios no creó, que Dios no estableció, y que necesitamos nosotros ser muy claros en esto. No solo por nosotros, porque necesitas enseñárselo a tu hijo. A tu hija necesitas enseñarle. Y yo quiero, Padre, que entendamos esto paso a paso, porque su niña en la escuela le están diciendo todos los días que ella se puede enamorar de otra niña. Y con esto no es que no mande sus hijos a la escuela, pero a mi niña, dentro de los libros que le dieron para leer, yo se los revisé. Y como ya algunas palabritas entiende uno por ahí, entonces empecé a revisárselos. Así que algunos de los libros que le dan a sus hijos para que lean en la escuela, le están diciendo, le están contando una historia hasta bonita y romántica de dos mujeres juntas. Así que la estructura está diseñada hoy para levantar el diseño divino. Y necesitamos nosotros, hermano, usted que está aquí en esta mañana, no solo vivir usted conforme a ese diseño, sino enseñarlo a su hijo varón y enseñarlo a su niña mujer, que hay un diseño que viene desde el cielo, y ese diseño da equilibrio, ese diseño da forma, ese diseño, hermano, nos muestra la vida como debe ser. Amén, amén. Así que, hermanos, es importante entender que ese diseño, en todo lo que Dios nos dio, en lo biológico, en lo emocional y en lo espiritual, le da un equilibrio al mundo. La fuerza del hombre con la delicadeza de la mujer hace un equilibrio tremendo. Amén. La tenacidad de un hombre en algunas áreas, pero la fortaleza de la mujer en otras áreas le da al mundo un equilibrio, hermano, donde podemos llegar a vivir bajo la bendición de Dios y vivir bien. Amén. Por eso, hermanos, hermanas, y yo quisiera esta mañana que esto tratáramos de comprenderlo y llevarlo de manera menos profunda teológicamente y más de la vida práctica para nuestra vida. Hermanos, hermanas, cada que usted habla mal del hombre, habla mal del diseño de Dios. Cuando usted dice frases como los hombres no sirven para nada, usted está hablando de un diseño. Usted está diciendo el diseñador le quedó mal. Y eso se lo están diciendo a usted todos los días los diferentes medios sociales, porque ellos tienen una agenda programada. Necesitamos destruir el pensamiento de la cultura de quién es el hombre. Entonces, cuando las mujeres dicen mujeres al poder, usted está transmitiendo un pensamiento feminista. Así que todos, sin darnos cuenta, a veces estamos contribuyendo a ese proceso. Cuando una pareja no se ubica en que el diseño de hogar se lo dio Dios y que Él fue el que nos diseñó y nos estableció y construyó la vida en pareja y en hogar, y preferimos acabar esto y destruirlo y yo hago lo que quiero y es que prefiero así, se me olvida que estoy atentando contra el diseño del diseñador. Amén. Digamos gloria a Dios. Ese equilibrio tiene que ver con los hijos, tiene que ver con las futuras generaciones. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué será del mundo en unos años, con esto que el mundo cada día se está deteriorando. Cada día. ¿Se ha usted detenido a pensar qué va a ser del mundo en unos años? Así que, hermanos, Dios nos diseñó de una manera exclusiva. Y permítame decirle, nada se compara a este diseño. Este diseño de Dios es sabio porque Él es sabio. Este diseño de la familia que Dios diseñó, hombre y mujer que procreen y tengan hijos, este diseño es perfecto porque, hermano, el que lo diseñó es perfecto. Amén, amén. Hermano, este diseño es único porque Él sabe hacer cosas únicas, elementos únicos, gloria a Dios, en nuestra creación, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en lo biológico, en lo espiritual. Somos únicos. Amén. Amén, hermanos. Permítame decirle, hermanos,
todos los otros diseños que los seres humanos creen o traten de formar o de establecer y de decirnos que funciona, le quiero decir, el hombre está tratando de, al diseño original, crearle formas alternas. Pero yo quiero decirle, cuando Dios dice punto y aparte en algo, póngale punto aparte. No le ponga una coma. El mundo ha dicho, es que dos hombres pueden vivir. No, ellos podrán vivir bajo un mismo techo, pero no funciona con el diseño de Dios, ni cumple el propósito, ni se logra la extensión de la raza humana, ni se logra el equilibrio. Por eso uno de ellos tiene que empezar a hablar más delgadito. Es que es hasta raro, ¿no? Ellos dicen, no, es que podemos vivir juntos, pero tratan de imitar el modelo original. Yo creo que tú vas a tener que dejar de hablarme así, porque tu voz es como parecida a la mía, así que empieza tú a hablar un poquito más cantadito. Tú te vas a comportar menos varonil para que nos entendamos. Hermano, pues yo para que una copia, si hay una original que habla delgadito, que habla bonito, que camina bonito, que no es ruda, amén, amén. Pero hermano, queremos ponerle cosas a lo que Dios nos dijo. Así que entre dos hombres, el uno tiene que comportarse como mujer. Pero si son dos mujeres, una de ellas tiene que comportarse como hombre. No, vístete diferente y cómprate un pantalón de hombre y amárrate eso con un cinturón. Pues hermano, si Dios diseñó un modelo donde el hombre se amarra su faja y se tiembla y sabe, porque tiene que ser otra persona. Ese no es el diseño. Cada que le pongamos al diseño algo, lo alteramos. Y yo quiero decirle, hermano, esto hay que multiplicarlo por las generaciones. Y tenga cuidado, esto hay que enseñárselo a sus hijos. Y no le digas que es pecado, muéstrele el por qué, la diferencia. Amén. No solo le diga al hijo es que es pecado y que es malo. Hermano, enseñémoslo. Pero hermano que está aquí en esta mañana, cuide el diseño. Porque es que nosotros también estamos ayudando. Ellos desde sus pensamientos filosóficos y desde su estructura de vida, pero nosotros con la competencia entre nosotros, entre el hombre y la mujer, estamos dañando el diseño también. Amén. Diga gloria a Dios, por favor. Hermano, la familia como modelo exclusivo puede traer hijos al mundo. Los cuerpos del uno y del otro, siendo diferentes, se complementan. Amén. Así que por eso es que el cuerpo del hombre tiene unas características, el cuerpo de la mujer tiene unas características. Amén. Y Dios cuando vio al hombre dijo, a él algo le falta. Y allá en Génesis 2:18, si lo leemos todos, por favor, Génesis 2:18. ¿Sí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 18. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré. Hermano, nuestro cuerpo, Dios cuando diseñó la mujer, la diseñó para el hombre. Amén. Por eso una mujer por eso nosotros lo que nos enamora de una mujer es que ella es diferente. Ella es diferente a mí, pero me complementa. Amén. Y yo he usado muchas veces, usted ve un hombre caminar y los hombres no tienen gracia caminando. Los hombres no tienen, y el hombre que camina bonito hay que ponerle cuidado. Si camina bonito, póngale cuidado. Pero hermano, pero la mujer tiene gracia cuando camina. Eso es parte del diseño. Eso es parte del diseño. El que la diseñó le puso aquí una bisagra, ya lo hemos visto algunas veces. La mujer tiene una bisagrita aquí, por eso cuando un hombre camina así, mire,
Nosotros caminamos así, mire. Pero una mujer camina y ella camina así. Porque el Creador le puso una bisagra acá. Y esa bisagra que le puso hace que ella, su cuerpo, tenga otra contextura y ella se pueda caminar, y al caminar se mueve diferente. Pero también era para que su cuerpo, a la hora de tener un bebé dentro, una criatura, se pueda ensanchar. Amén. Entonces su cuerpo tiene esa capacidad. Le permite el diseño, hermano, llegar a eso. El diseñador dijo, es que él necesita una mujer con unas características diferente. Hermano, este diseño es perfecto. Amén. 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 Por eso, varones, no hablemos mal de las mujeres. Por eso cuídela y valórela. Cada que usted hable mal de ella, usted está aportando a destruir el diseño. Y por eso el mundo trata de entonces cambiemos esto y formemos otra clase de estilos de vida. Hermano, ella fue llamada varona porque el diseñador la tomó del varón. Versículo 23, por favor, de Génesis 2. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ella fue tomada del varón. Hermanos, eso quiere decirnos a nosotros que el que nos diseñó y el que nos formó, hermanos, se tomó el tiempo para hacer a un hombre y darle una estructura a la imagen de él, hacerlo como él decidió hacerlo, pero luego dijo, de ese diseño que hice, voy a sacar una mujer. Pero no la hizo igual a él, la hizo diferente. Por eso me complementa. La hermana Mónica no habla como yo, y si hablara como yo me asustaría. Y si yo al lado mío viera otro igual a mí, me espantaría. Pero no, Dios la hizo diferente, amén. Y entonces yo cuando volteo veo a alguien diferente, alguien que produce algo en mí, amén. Hermanos, es que el diseñador no se ha equivocado. Y yo quiero invitarle, no contribuya a la destrucción del diseño. Y no le enseña a sus hijos, cuando usted destruye su hogar, su familia, el diseño, hermano, usted le está diciendo a sus hijos que lo que le mandaron a decir en los libros, en cierta manera, tenía algo de verdad. Es que el enemigo sabe cómo está trabajando las vidas de los seres humanos. Y nos ha llevado en conflictos y en problemas en la pareja, que a veces las hijas terminan diciendo, pues para tanto problema, entonces otra mujer. Y los hombres terminan diciendo, pues para tanto problema, para uno entenderse con una mujer, entendámonos con un hombre. Y resulta que la sociedad y a veces nosotros estamos contribuyendo a ese deterioro del diseño de Dios. Amén. Hermano, pero la familia no solo es exclusiva en lo que hemos dicho, ella es exclusiva también en la forma de vivir. Hermanos, la familia Dios la hizo exclusiva para que tuviésemos una forma de vivir, un diseño diferente. Hermano, Dios nos diseñó para que, siendo antagónicos el uno del otro, hermano, totalmente contrarios, pudiéramos complementarnos. Amén. Y esto es importante entenderlo. Aunque ella es diferente a mí, nos complementamos no solo en la vida sexual, no solo en algunas áreas, en todo, en la compañía, en la fuerza, en la seguridad, en los sentimientos, nos complementamos el uno al otro. Gloria al nombre de Jesús. Pero escúcheme, la familia no fue diseñada para vivir en guerra, ni en pleitos, ni en discusiones, ni en alegatos. Es que no me gusta. Hermano, anoche nos decían algo interesante, que todos, gracias a Dios por cada enseñanza, porque nos aporta. La hermana decía algo ayer, es que
Ese hombre fue levantado en una familia diferente, en una cultura diferente, en un entorno diferente, en una forma de ver la vida diferente. La mujer fue levantada, criada en un seno familiar diferente, en unas enseñanzas diferentes, en una forma de ver la vida diferente. Hermano, somos diferentes, pero en el diseño de Dios, Dios nos llevó a que William entienda que él tiene una individualidad, Mónica tiene una individualidad, pero cuando llegamos al hogar y a la familia, estamos dispuestos a ceder el uno por el otro para que esto funcione y camine como el diseñador lo ha querido. Amén. Ah, no, es que yo no lo tolero. Pero es que Dios dijo, eso es lo que tú dices, pero el diseño es otro. Y si tú no lo haces como te he dicho, vas a tener problemas. Y yo quiero que este mensaje vaya construyéndose en eso, hermano. Este diseño, cuando usted le ponga una pieza diferente, lo altera. Si Dios dice, mira, es que así funciona, y tú lo quieres, es que a mí me funciona de otra manera. Ten presente que tarde que temprano verás el resultado de la pieza equivocada que le pusiste. Amén. ¿Están conmigo aquí? Hermanos, no fuimos diseñados para vivir en guerra ni contrariados. La pareja juega en el mismo equipo. Nosotros jugamos en el mismo equipo. Hermano, hay hogares que parece que fuera jugando por allá el Real con el Barça. No, hermano, nosotros jugamos en el mismo equipo. Somos el mismo equipo. No compita, no estamos diseñados para competir. El mundo está llevando a la mujer a que compita con el hombre. No estamos para competir. Estamos para crecer juntos. Y yo le quiero decir algo, todo hogar, toda pareja que empiezan a competir contra ellos, no avanzan ni espiritualmente, no avanzan económicamente. En la competencia cada quien echa para su bolsillo, entonces no avanzan económicamente. Todo hogar que empieza a competir, ese es su gasto y este es mi gasto. No, pero resulta que cuando usted puede ponerle ese diseño que usted quiere. El hombre pues no, es que esa es su plata y yo hago con la mía lo que yo quiero. Pues le va a decir, en unos años nos vemos y te vas a dar cuenta que te equivocaste. Pero esa familia que sigue el diseño divino, que el diseño divino dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese diseño funciona en todo. Funciona en lo espiritual, funciona en lo económico, funciona en lo material, funciona en la vida. Hermano, funciona en todo. Pero yo le digo, aquellos que dicen, es que ahí está, usted se gana su salario, gásteselo como quiera, y yo me gano el mío y me lo gasto como quiera. Nos vemos en unos años y usted me dice si ustedes prosperaron. No prosperaron. La razón, ustedes alteraron el diseño divino. El diseño divino es, ya no eres tú, ya no soy yo, somos nosotros. La renta le fue mal al hombre, ella dice, como es su problema, entonces no la paguemos y que nos echen de aquí. Pero el diseño divino no dice así. El diseño divino dice, nosotros. Ah, usted no le alcanzó, entonces usted verá cómo hace. Yo tengo mi propio gasto y yo no cedo ni un florín más. Ese es tu diseño, no el de Dios. El de Dios dice otra cosa. Amén. Hermano, Dios nos diseñó para vivir en familia, en unidad, en armonía, en compañerismo. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Dios nos diseñó para que usted, hermana, le dé al hombre el lugar que él tiene. No compita con él, usted no puede competir con él. No ponga usted, hermana, al esposo, no le fije usted sus propias normas. Usted no puede competir con un hombre en eso. El diseño fue diseñado de otra manera. Cuando un tornillo tiene una rosca izquierda, no la gire a la derecha porque no entra. Y si tiene rosca derecha, no le busque al lado izquierdo que no funciona.
Si usted compite con el hombre en unas áreas, va a perder y va a destruir el hogar y se va a dañar. Pero lo mismo el varón. Hay unas áreas que son de ella y valóraselas y cuídaselas y respétale y dale su lugar, que cuando se lo des y la valores, esto va caminando bajo el diseño divino. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermanos, las piezas o las cosas que usted le quiera poner a su hogar, que a usted le parece, es que mi papá sí le enseñó a mi mamá que no se podía ni mover de la casa. Y eso sí era bueno. Le voy a decir, ese no es el diseño bíblico. Ese no es el diseño bíblico. Cuando usted a una pieza, a ese avión de lujo, a esos carros de lujo, a la máquina que usted tiene en la casa, esa máquina de cortar prado, de cortar árboles, de cortar hierro, de hacer cantidades de cosas, si usted le pone piezas que no son originales, ella tiende a fallar en el camino. Cuando usted al hogar le quiere poner su propia forma de vida, choca con el diseño divino. Y cuando choque con ese diseño, se cae su hogar. Viven en conflicto, viven en guerra. Y de esas guerras van a perder sus hijos. Va a perder su familia, usted mismo, su economía, su mañana, su futuro. Amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. El diseño dice, hermano, el diseño dice, no William, el diseño del diseñador dice que el hombre debía de amarla. Y ella, el diseño dice, y ella sujetarse y respetarlo. Mujeres y varones, el diseñador nos dijo a los hombres, ámela. Amarla no es tratarla mal. Amarla no es gritarla. Amarla no es recortarle. Si ella tiene una necesidad, lucha por cumplirle. No trabaje usted para que la supla. Ese no es el diseño divino. El diseño divino dice que el hombre provee. Amén. La sociedad nos ha llevado a que ambos tenemos que luchar y trabajar y luchar por el entorno. Es verdad, pero no olvide siempre que el hombre es la figura proveedora. Y eso no puede cambiar. Y usted, varón, debe mantenerse ahí. Usted debe mantenerse ahí. Ambos trabajamos. Agradézcale a ella que está trabajando, pero siempre sea usted el que lidera, el que cuida, el que dirige, el que provee, el líder. Hermano, Dios al hombre le dijo en el diseño, tú la vas a amar y tú la vas a cuidar y tú la vas a valorar. Amén. Eso sí. Yo no sé, hay hermanas que no dicen ni amén y uno bregando aquí, sufriendo la garganta por ayudarles. No es que yo quiera ayudarle, es que el diseñador lo hizo así. Y varones, si no lo hacemos así, nuestras oraciones tienen estorbo para llegar a la presencia de Dios. Es que el diseñador lo dijo, cuídala, trátala con cuidado. Tú eres el que le provee. Por eso se nos caen hogares y familias, porque le empezamos a poner lo que a mí me parecía. No, usted, varón, ante Dios, Dios dice, ámela y dele todo el lugar que ella merece. Hermanos, no podemos cambiar eso. Es que estamos en el siglo XXI, así estemos en el 30. Esto no puede cambiar. Y si cambia, alteramos todo el orden. Todo el orden. Mate las abejas del sistema y altera usted el orden del mundo. Hermanos, hay cosas que queremos alterar. Se altera el sistema que Dios diseñó. Así que esto es importante entenderlo. Pero mujeres, Dios a ustedes les dijo, sujétense. No, yo no. No. Mi hija, ¿será que? No, ni se le ocurra. Amor, no. Eso sí, no cuente conmigo para eso.
¿Será que ni se te ocurra? Es que primero me voy de aquí, te dejo aquí. Ah, bueno, tú estás alterando un sistema. Usted sí puede hacerlo. Lo que pasa es que cambia el sistema. Lo que pasa es que el sistema ya empieza a funcionar mal, porque Dios no dijo, hágalo así. No, Dios dijo, deja. Pero varones, si la amamos y la cuidamos y le damos el lugar, ella entenderá qué es la sujeción. Y mujeres, varones, Dios no nos dijo a nosotros sujétenlas, porque a veces hemos entendido mal la Biblia. Los hombres creemos que nosotros somos los que tenemos que sujetar a las mujeres, y la Biblia le dijo fue a ellas, ustedes. Así que Dios le dice a ella, hazlo tú. Pero para ella hacerlo tiene que haber un hombre que cumpla su papel que Dios le dio. Hermanos, en la Biblia el hombre no es más que la mujer, lo hemos entendido mal. En la Biblia el hombre no es más que la mujer, pero Dios sí dijo, de estas dos criaturas que he diseñado, a él le voy a entregar el liderazgo. Así que bíblicamente yo no soy más que mi esposa. A veces ellas tienen más cualidades que nosotros y otras características y son capaces de muchas. Yo no soy más que ella. Y cuando un hombre piensa de esa manera, se chocó con el diseño. Estamos hablando del diseño. Es que usted no es más, ni yo soy más que ella. Pero hermana, Dios en la Biblia nos puso al mismo nivel. Espiritualmente somos herederos de las mismas promesas. Amén. Tenemos promesas de Dios. Y Dios dijo, le voy a hacer una compañera, una ayuda. La sacó de nosotros mismos. Pero lo que sí es que Dios le dijo, de entre usted mujer y usted hombre, Él es el líder. No es más que usted, Él va a liderar el proceso. Porque si los dos lo hacen al mismo rango, van a tener problemas. Se van a enfrentar. Cuando usted quiera poner esa tuerquita, esa piecita, donde la hermana dice, él dice, pero yo hago otra cosa. Hermanos, vamos a tener problemas. Se altera el diseño. Y si se altera el diseño, se destruye la familia. Amén. Necesitamos entenderlo. Pero esa sujeción debe venir de una mujer que ve a un hombre que está cumpliendo con el liderazgo que Dios le dio. Porque si usted, hermano, o yo empiezo a perder el liderazgo, nos veremos afectados en otra serie de cosas. Su liderazgo es espiritual, su liderazgo es familiar, su liderazgo es emocional. En todos los aspectos debe de estar su liderazgo. Amén. Digamos gloria a Dios. ¿Están aquí conmigo? Hermanos, en este diseño es importante entender, en este diseño es importante entender que Dios dijo, ella es un vaso más frágil. Pero en este diseño es importante entender que el Señor dijo, y Él es alguien a quien tú debes respetarlo. Así que, y ayer lo decían, hermanos, hermanas, el hombre, mujeres, el hombre dentro de sus necesidades básicas, el hombre tiene necesidades básicas, la mujer tiene necesidades básicas. Dentro de esas necesidades básicas del hombre es el respeto. No se le iguale, no lo confronte, no lo ridiculice, no lo haga sentir mal, porque usted le está tocando a él
una de las necesidades básicas que así lo diseñó Dios. Pero varón, una de las necesidades básicas de ella es sentirse cuidada, valorada, respetada, amada, protegida por un varón. No le cambie ese diseño. No le cambie ese diseño. Si usted le cambia, lo altera. Amén. Amén. Oye, ustedes están callados hoy. Están calladitos hoy. Amén. Hermanos, somos exclusivos también en el rol de procrear y de educar. Yo quiero que entendamos esto. En toda la familia tiene un diseño exclusivo. Y somos exclusivos en el rol de procrear y en el rol de educar. Permítame decirle, la Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 128, el verso 3, el cuidado que tenemos que tener con nuestra casa. Leámoslo todos, por favor. Salmo 128, verso 3. Todos leámoslo. Hermano, el diseño dice que la mujer en nuestro lado será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El diseñador, en esto de la familia, también nos enseñó, además de la vida en pareja, la vida de educar hijos. Y yo le quiero decir, si usted, hermano, altera la manera en que Dios dijo que se había que educar a los hijos, estará en problemas. Hermana, si usted altera el diseño que el Creador dijo de cómo criar los hijos, levantaremos hijos con dificultades. No le ponga más, no le ponga menos, siga el consejo. Aquí está. Amén. Digamos gloria a Dios. Primera de Timoteo 3, 4 y 5, por favor. ¿Sí? Que gobierne todos, por favor. Verso 5. Hermanos, el diseñador nos entregó un gobierno y una administración. Y aquí yo quiero entrarme a la función del padre y de la madre dentro de este diseño. Permítame decirle, el padre en la familia y en este diseño es la principal autoridad de la familia. Eso no lo dijo el pastor, eso lo dice la palabra de Dios. El hombre es la principal autoridad de la familia. Hermano, el ser cabeza da al varón responsabilidad ante su familia. Amén. Yo quiero que entendamos, esto es parte del diseño. Amén. La familia es un diseño exclusivo de Dios. Amén. Permítame decirle, hermano, el hombre como líder de la casa debe ser un guía espiritual. Hermano varón, usted no puede ser el que diga, yo no quiero ir al culto. No. Ese diseño te va a traer problemas. Porque el diseño de Dios dice que el líder espiritual de la casa es el hombre. Y ahí tenemos un problema. Que a veces los hombres, ¿será que voy? Mija, vaya usted. Pero la Biblia dice, es usted.
Ella le dice, vamos a ir al culto con los niños. Y él le dice, ve tú y lleva a los niños. Pues yo te quiero decir, estás alterando un diseño. Y tú le estás diciendo a ella, asume tú el liderazgo espiritual de esta casa. Y él empieza a decir, hoy yo no voy, pero usted le está entregando. Y cuando usted lo haga, el problema es que cuando usted después quiera retomar, usted lo entregó. Y el problema es que no solo entregó lo espiritual, uno va entregando, cuando usted entrega otras áreas. Pero el diseño divino dice, usted es el líder espiritual, así que el que debe salir con la esposa y con los hijos para el culto y debe llevarlos y motivarlos, debe pasar por nosotros. Vaya usted que yo me quedo. Ese no es el diseño. Amén. Pero escúcheme, hermano, la responsabilidad y el liderazgo que Dios le entregó al hombre implica enseñar a los hijos a hacer lo correcto ante Dios y la sociedad. Varones, nosotros debemos de enseñarle a los hijos los principios y la estructura de vida, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. No le enseña a los hijos a hacer chanchullo, trampas. No se lo enseñe. Los hijos, usted es el líder de ellos. Hay hijos que pueden ir a prisión y la raíz de eso es que usted le enseñó algo que para usted no era tan grave, pero él se metió por ese camino y siguió haciéndolo. Usted le abrió la puerta para una conducta equivocada. Hermanos, somos los líderes y ese es el diseño de Dios. Y yo quiero decirle, Dios necesita ver en nosotros varones, hombres que asumamos el liderazgo espiritual de nuestra familia. Amén. Es que no quiero ir al culto. No, vamos para el culto. Pero hermano, ¿cómo voy yo a animar a mis hijos a que vengan al culto si yo, que soy el líder espiritual, ni voy? Ni quiero estar, ni quiero asumirlo, ni los motivo a orar, ni a leer la Biblia. Tiene que pasar por mí. Y si lo alteramos, cuando nuestros hijos crezcan, crecerán con problemas. Amén. Déjeme decirle algo más, hermano. Al hombre le corresponde mostrar cuidado y comprensión a los hijos, pero también le toca exhortar a los hijos a hacer el bien y le corresponde disciplinarlos. Amén. Debe ser el proveedor de lo indispensable, cosas materiales, comida, techo, abrigo, salud. Debe ser el proveedor de la seguridad, la educación, el consejo y la guianza espiritual. Hermano, su esposa necesita ver que usted, entre un compromiso social y venir a los cultos, usted se viene para el culto. Ese es el liderazgo del hombre. Si usted no sabe demostrarle a su esposa y a su familia que entre el culto y un programa de televisión, entre el culto e irme a una reunión de amigos, entre el culto y quedarme jugando, entre el culto y hacer alguna otra actividad del gobierno, qué sé yo, hermanos, si yo no sé definir qué es primero, mi familia se va a confundir. Normalmente las familias, y yo quiero que usted esto le preste atención, jóvenes que serán padres mañana, señoritas que mañana tendrán sus hogares. Yo quiero decirle, normalmente las familias donde papá y mamá tienen definidos sus roles y sus convicciones firmes, los hijos tienen definido también sus roles. Así que una familia definida forma hijos definidos, pero en una familia donde como que somos cristianos, como que adoramos a Dios, como que hoy nos motivamos, mañana no. El hijo crece con ese sistema. Amén. Y tiene que ser en todo las convicciones, los principios. Digamos gloria a Dios. Hermanos, el padre, el hombre está llamado a amar, comprender y honrar a su esposa. No tenemos tiempo de leer los pasajes bíblicos,
Pero eso es parte de su proceso que el diseñador creó para la familia. Ame a su esposa, cuídala, compréndela, hónrela, dele el lugar que Dios le dio. Eso lo dice Efesios 5, 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Hermano, Él lo hizo todo por la iglesia. Varones, hay que cuidarlas. No altere el diseño. Dele el lugar. Preocúpese por ella. Hónrela. Hágala sentir honrada. Dele el privilegio que ella tiene de ser la esposa. Aleluya. Hermano, ella es primero que las demás. No puede poner usted a alguien por delante de su esposa. Ella es primero. Amén. Pero madres y esposas, el rol que Dios les entregó a ustedes dentro de este diseño, dice que cuando usted se somete a Cristo de verdad, se somete a su esposo. Yo le quiero decir a las hermanas, aquí estamos cambiando ya el tercio, ¿no? Gracias. El hermano se estaba preocupado, hasta se rascó la cabeza. ¿Será que el pastor va a terminar ahí o qué? No. Hermana, no existe tal cosa como que usted dice, yo soy fiel a Dios, pero no me sujeto a mi esposo. Eso no funciona. Porque el diseñador lo diseñó de tal manera que si usted se somete a Él, a Dios, es capaz de someterse a su esposo. Y volvemos a lo mismo, a lo que hemos dicho. Pero es que es un sometimiento que ella lo hace porque ella ve un hombre que la puede liderar. Así que, hermano, no es que usted va a sujetar a su esposa, es que ella ve en usted un hombre con una visión de la vida, con una visión espiritual, con un deseo de buscar a Dios, con un compromiso familiar, con una responsabilidad con los hijos, que ella dice, es que no seguirlo a Él es perder yo. Amén. Ya no escuchan amenes, pero hermano, la conducta de la mujer cristiana debe ser una conducta en el hogar, en fe, en obediencia, en fidelidad y en responsabilidad. Eso, hermanas, es el mejor testimonio y ejemplo para los hijos. Cuando los hijos ven una mamá, una esposa respetuosa, educada, sujeta, cuidadosa, esa niña crecerá con esa visión de la vida. Ese hijo varón crecerá con esa visión de la vida. Pero es importante verlo. Hermana, no es lo que a usted le parezca que se debe hacer en el hogar. Con dolor, pero Dios dijo, Él es el líder. Y yo le quiero decir algo. Hay hombres que no son buenos líderes. ¿Cómo dijeron por allá? Por allá dijeron tres amenes seguidos. Y 3 amenes seguidos en la Biblia, hermano. 3 veces santo en la Biblia es un nivel de perfección. Hermanos, yo quiero que tratemos de comprender algo en la palabra de Dios. Hay hombres que no son buenos líderes. Por lo tanto, por donde se encaminan cometerán muchos errores. Yo quiero aconsejarle a usted, hermano varón, si no tiene esa capacidad, no la pierda ante su esposa, no se la quite tampoco, pero lleguen a un acuerdo. Reconozca que usted se equivoca y que no lo ha hecho ni una vez ni dos, sino muchas. Lo que hay que hacer
es que cuando a usted se le ocurra algo, hermano varón, dése a la tarea de comunicarlo con ella y consultarlo, orar a Dios y mirar que no fue que a usted solo se le pareció, sino que usted quiere contar si ella está de acuerdo, y eso que van a hacer, lleguen a un acuerdo, analícenlo. Porque si hay mujeres que a veces su cabeza está mejor puesta que la de los hombres. No de todos, cuidado. Pero sí tenemos casos. Hay hombres que no administran bien ni el hogar, ni la familia, ni el dinero, ni las cosas que tienen. Así que el día que llegaron a la fila para repartir sabiduría, prudencia, inteligencia, les tomó la tarde un poquito. Pero hermana, Dios no le dio la autoridad a usted sobre él. Es que pero Dios no te dio la autoridad sobre él. Así que hay que buscar el equilibrio y buscar en él que la consulte a ella, pero ella no toma la última decisión. La última decisión en la guianza de Dios viene del hombre, pero ella es la compañera mía. Y hay negocios y hay cosas que se han ido al fracaso, hogares, porque el liderazgo del hombre no es bueno. Y hermano, varones que están aquí, tenemos que mejorar el liderazgo. Y la iglesia nos enseña, pero si usted no viene al culto, o no se conecta con Dios, o no obedece lo que dice Dios, no lo aprende. Pero hermano, la iglesia se preocupa tanto por enseñarnos a nosotros a lo que Dios dice en su palabra, para que nos vaya bien y triunfemos, que debemos valorarlo y apreciarlo. Amén. Déjeme ya ir terminando, hermanos. La mujer, dentro de su rol, Dios le dice: respete a su esposo, respételo. Escúcheme esto. Dios, dentro de lo que le entregó a la mujer en el diseño, le dice: ame a su esposo. Mujeres, dentro de ese diseño de Dios, Dios dice: cuida a los hijos. La mujer que se preocupa por el cuidado de los hijos está agradando a Dios y está caminando en la dirección de Dios. Así que, hermana, no compita con el hombre. Permítame decirle, dentro de ese diseño de Dios, usted es una ayuda en la preparación espiritual de los hijos. Amén. Mujeres, dentro del diseño de Dios, usted debe ayudar a la crianza y a la formación espiritual de los hijos, no abandonarlo, no dejar, no olvidarse de su responsabilidad y su función. Y déjeme decirle un último punto. Cada punto de estos es muy amplio, pero dentro del diseño de Dios, la mujer debe ser virtuosa. Y Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa. Y solo esa palabra virtuosa encierra ya una cantidad de cosas, hermana. Una mujer virtuosa cuida a su esposo, vela por su esposo, vela por sus hijos, vela por el entorno, cuida la apariencia de su esposo. No, es que arregle él su ropa. La mujer virtuosa le da lugar a ella. La mujer virtuosa lo cuida en cada detalle. La mujer virtuosa hace que ese hombre se enamore de estar en casa. La mujer virtuosa hace que ese hombre quiera cuidarla, amarla, velar por ella, responder, proveerle, sostenerla. Hermanas, eso es un diseño de Dios. Amén, digamos gloria a Dios. Mujeres, una mujer virtuosa vale más que cualquier piedra preciosa. Oiga, varones, no se quejen, ¿no? Ni amén dicen ustedes. Hermano, una mujer virtuosa vale más que una piedra preciosa. Mujeres, el diseño divino dice que ustedes deben de ser virtuosas, cuidadosas, hacendadas,
Mujeres que velan por su hogar, su esposo, sus hijos. Amén. Digamos gloria a Dios. Mujeres, cuando usted es una mujer virtuosa, usted le traerá ganancias a su esposo, a su hogar y a su familia. Ganancias en todo. Déjeme terminar diciéndole, hay un diseño que Dios nos dio. Y ese diseño no lo alteres. Hermanos, varones, mujeres, familias, hijos, no alteremos el diseño. Hijos, el diseño dice que tú respetas a tus padres. Es que la sociedad puede decirte lo que quiera, pero tu hijo, en el diseño del diseñador, tú debes respetar a tus padres y debes honrar a tus padres. Amén. Tu padre y tu madre te merecen respeto y cuidado. No es que porque tú creciste y eres hombre y eres más alto que tu padre y tienes músculos, te vas a medir con tu padre, ni se te ocurra. Es que soy más grande que él. Así tengas un cuerpo y unos brazos muy fuertes, ni se te ocurra. Ese día heredas maldición sobre ti. Así tu padre sea de estatura así, y tú seas de estatura así, cuando Él te hable, sí, Señor. Es que ese es el diseño. Cuando tú lo cambies vas a sufrir, y cuando tengas tus hijos pagarás el precio de una pieza que tú le pusiste a un diseño que no era original. La pieza del diseño original dice: sujétate a tu padre y respétalo y hónralo y valóralo. Mujeres, igual, señoritas, lo mismo. Hermanos, son nuestros padres, es tu madre. Amén. El propósito de este diseño es amarnos, acompañarnos, ayudarnos, procrear, vivir en armonía, cumplir el rol y complementarnos los unos a los otros y no competir. Yo no sé cuántos consideran que vale la pena quedarnos con este diseño. ¿Sabe algo? El mundo está mal porque le han puesto piezas no originales al diseño. No, 2 hombres, 2 mujeres. No te sujetes a tu padre, no lo respetes. Mujeres, no, ¿qué tal nosotras? ¿Qué vamos a sujetarnos? ¡Viva el feminismo! Pues esas tuerquitas y esas piezas al diseño original lo cambiaron. Por eso, aunque tenemos más ciencia, más dinero y hemos desarrollado tanta tecnología en el hogar, en la familia, en los principios, vamos de para atrás. Yo no sé cuántos quieren quedarse con el diseño original. Pero el diseño original no solo traerá bendición del cielo, el diseño original te traerá familia en paz, te traerá un futuro estable, vivirás con la bendición de Dios. El diseño original traerá familias sanas. El diseño original traerá el equilibrio en la familia. La mujer no sentirá que hay un hombre que la quiere mandar, pero el hombre tampoco sentirá que a la mujer le falta el respeto. El hombre sentirá que hay una mujer allí que le da su lugar, pero ella sentirá que hay un varón que ella es muy importante para él. Los hijos sentirán que hay un padre y una madre. Cuando ellos respetan ese diseño, los hijos sentirán que hay un padre y una madre que solo quieren el bien para ellos. Pero cuando se respeta ese diseño, los hijos dirán: papá y mamá, yo les debo honra a ustedes. Vamos a orar a Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, iglesia. Yo no sé cuántos nos quedamos con el diseño de Dios. Yo no sé a cuántos les parece que este diseño es un diseño perfecto, aleluya. Yo no sé si alguien piensa que Dios se equivocó, pero yo en mis años de vida, cuando miro el diseño bíblico, me doy cuenta que Dios no se ha equivocado, que su diseño es perfecto y nos llevará a un buen vivir. ¿Cuántos queremos familias con la bendición de Dios?
una familia en el propósito de Dios. Vamos a orar a Dios. Y yo quiero invitarle, dígale: Señor, ayúdame a cumplir mi rol en mi familia, mi rol de esposo, de padre, con todo lo que eso significa, el líder, el proveedor, el sustentador, el protector. Hermana, dígale: Señor, ayúdame a cumplir mi rol de ser una mujer respetuosa, sumisa, una mujer virtuosa, una mujer que cumpla su función, una mujer que enseña a sus hijos bien. Tenga cuidado, hermano.